Seguramente todos ustedes han tomado un rico helado de azaí, un jugo de cupuazú o tal vez han consumido en algún postre castaña. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el valor de los frutos amazónicos. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia, un podcast de Piensa Verde, donde la naturaleza nos habla y cada gota de agua nos cuenta una historia. En esta temporada viajaremos al corazón de la Amazonía, el pulmón del planeta, un territorio de vida, misterio y resistencia. Expertos, influencers, periodistas, líderes de opinión, todos debatiendo sobre un mismo tema, porque entender la Amazonía es escuchar su sonido. Te invitamos a que sigas el podcast El Sonido de la Lluvia. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Sonido de la Lluvia. Vamos a hablar, como les decía anteriormente, del valor de los frutos amazónicos para Bolivia, para los ciudadanos, para el mundo entero. Es por eso que tenemos dos invitados que nos acompañan hoy para debatir sobre el tema. Voy a dar la bienvenida, por favor, a Luis Arteaga. Él es director técnico de Conservación Amazónica. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos. Bueno, vale, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias, vamos a estar hablando de muchos temas. Seguro que sí. Gracias, Luis. Es nuestro experto, como les decía, de Conservación Amazónica ASEA, pero también nos acompaña la queridísima y reconocida chef Coral, que ha trabajado muchísimo con frutos amazónicos. Coral, qué gusto tenerte con nosotros. Querida Vale, muchísimas felicidades por el podcast, que me parece, y el nombre espectacular también, ¿no? El Sonido de la Lluvia, que es magnífico. Feliz de poder compartir hoy contigo. Gracias a ambos y gracias a todos ustedes, a toda la audiencia que nos sigue en las redes sociales, en YouTube. Ya saben, si les gusta, compartan y hagan de todo para que esto llegue a más gente. Bueno, vamos a comenzar con el experto, también con la chef Coral, y quiero que ambos me digan qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan frutos amazónicos. Coral, empezamos contigo. Bueno, para mí la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? O sea, que de repente en este último tiempo estamos explotando la mayoría de los cocineros, porque ya hasta hace algunos años no lo estábamos haciendo, ¿no? Tuvimos que hacer ciertos tipos de mapeos para poder investigar más respecto a nuestros productos. Claro. Bueno, y Luchito, ¿te puedo decir Luchito? Porque sí, tenemos adelante. la confianza, trabajamos Claro que sí. hartísimo con Luchito, que trabajas tanto con los frutos amazónicos, en Pando, con las comunidades. ¿Qué nos puedes decir cuando escuchas frutos amazónicos? Bueno, para mí justamente es conservación de bosque y comunidad. ¿No? Porque son las comunidades las que acceden al bosque para poder obtener los frutos del bosque y así también poder complementar lo que es la economía local, y eso aporta en gran medida a lo que es la conservación de nuestros bosques. Interesantísimo, conservación, comunidad. Ya vamos a hablar más adelante sobre las comunidades que viven realmente de la recolección de los frutos amazónicos en sí, ¿no? Pero bueno, Coral, yo quisiera que nos cuentes alguna experiencia que has tenido con algún fruto, azaí, cupuazú, cacao amazónico. Bueno, tengo muchas experiencias, pero principalmente a raíz de un viaje que he realizado por la Amazonía del Beni, de todo el río Beni que hemos ido viajando, y con algunas comunidades que he ido trabajando, y he tenido la fortuna de poder conocer muchos tipos de productos, ¿no? Entre esos está el azaí que mencionabas, la acerola también, que es algo que no es muy consumido también por acá, los ñames, que también son unos tubérculos o unas papas, la hualuza, que no es muy conocida por acá, el poder también explorar la parte de los ríos, de la caza también, que es algo bien importante en la parte de la Amazonía, y enterarme de que, por ejemplo, hay 700 variedades de peces que tienen, y bueno, que muchos de los cocineros lamentablemente ignoramos, y me incluyo dentro de esto, que todavía no conocemos, ¿no? Entonces hay una riqueza impresionante dentro de nuestro país que no lo estamos mostrando en realidad, ¿no? Y siento que tenemos que ponernos la camiseta para poder mostrar. Si bien ya algunos productos andinos, como es el caso de la quinoa, hemos sobreexplotado, ahora tenemos que empezar a trabajar con la parte de la Amazonía para darle relevancia, pero también es como un hilo muy delgado en el cual a mí muchas veces me da miedo, porque a veces queremos apoyar
como cocineros, pero también es preservar la comunidad, la conservación, lo que mencionaba hace rato Luchito, para podernos explicar, ¿no? Entonces es un hilo muy delgado, ¿no? Porque trabajar con las comunidades y ver que de repente a veces no tienen un agua potable, a diferencia de nosotros, no tienes la posibilidad de poder irte a comprar un agua, que me ha pasado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las realidades que también ellos viven, ¿no? En las diferentes comunidades. Claro, muchas gracias por tu respuesta, Coral. Realmente, como dices, es riqueza que tenemos en nuestro país, en Bolivia. Y bueno, también antes de continuar, quiero agradecer, por favor, a Laboratorios Vago, que hace posible que este podcast salga para todos ustedes, para que todos estemos acá, y también agradecer a todos los socios que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde. Ahora sí, vamos a continuar. Luchito, dando continuidad a lo que decía Coral sobre la riqueza que tenemos en estos frutos, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, cuando hablamos de frutos amazónicos estamos hablando de la diversidad de nuestros bosques. No nos olvidemos que toda la región amazónica del continente es una de las regiones más biodiversas del mundo. Una hectárea de bosque amazónico puede tener la misma cantidad de especies que toda Europa. ¡Oh, qué interesante! Entonces, cuando hablamos de frutos amazónicos, estamos hablando de los recursos que nos pueden dar estos bosques, ¿no? Entonces, si vemos cuántas especies se puede consumir, estamos hablando de más de 700 especies en la Amazonía. Me imagino. Realmente y eso también en realidad es como que apoya, contribuye a las comunidades locales que están, por ejemplo, en Pando. Claro, en realidad es un beneficio de ida y vuelta Exacto. entre el bosque y las comunidades, ¿no? El bosque provee, otorga beneficios a partir de los frutos amazónicos, y obviamente las comunidades, al aprovechar estos frutos de manera sostenible, aportan y contribuyen a la conservación del bosque. Claro, interesantísimo. Pero bueno, contarles a ambos que la dinámica de este podcast es también poder conversar con la gente, ¿no? Con la audiencia, con los seguidores de Piensa Verde. Es por eso que lanzamos unas preguntas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y la gente interactúa. Ponemos las preguntas y ponemos una opción múltiple, ¿no? Así que vamos a ver la primera pregunta de hoy y a ver cómo ha respondido la gente. La pregunta dice: ¿qué fruto amazónico es tan energético que algunas comunidades indígenas lo consideran su combustible natural? ¡Qué linda pregunta! ¿Qué fruto amazónico es tan energético que algunas comunidades indígenas lo consideran su combustible natural? Teníamos la opción A, la castaña amazónica, la B, el azaí, y la C es guaraná, la fruta guaraná. A ver, vamos a ver, debatamos un poco. ¿Qué crees, Coral? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿A, B o C? Azaí, cacao, guaraná. La opción B. La opción B. Bueno, Coral dice la opción B. Vamos a ver, Luchito, después nos vas a dar tu respuesta como experto. Vamos a ver qué ha dicho, cómo ha interactuado la gente en las redes sociales. A ver, veamos el porcentaje, por favor. Ahí está. Miren, la mayoría de las personas se fueron por guaraná. Bueno, interesantísimo. Pero la respuesta correcta la estamos viendo en pantallas y es la B, el azaí. Luchito, contanos. Bueno, en realidad muchos frutos amazónicos tienen cualidades nutricionales muy importantes, ¿no? Pero se reconoce que el azaí está entre los superalimentos, tiene cualidades como mucho antioxidante, antiinflamatorios, vitaminas, minerales. Hay frutos que tradicionalmente uno consume por sus cualidades de antioxidantes, como las fresas, pero el azaí tiene 20 veces más antioxidantes que las fresas, ¿no? Entonces, sí, es entre los superalimentos y por eso está siendo muy reconocido a nivel internacional, ¿no? La gente sabe que es un superfood y por eso demanda. Pero a nivel nacional, la verdad, conocemos muy poco sobre estas cualidades, cierto, ¿no? Sí, conocemos muy poco y como decía Coral, nos falta por explotar, ¿no? Estas riquezas que tenemos. Coral, contanos, algo delicioso que te haya salido con azaí? Tal vez una jalea, no sé. Puedes trabajar bastante con la parte de salsas principalmente, claro, ¿no? O sea, tanto para el dulce como para el salado. Hay que saberlo trabajar. Yo, por ejemplo, mezclo el amaranto con el extracto que saco del azaí para cambiarle el color, entonces, y además volver mucho más un superalimento, ¿no? Para poder hacer, y además vas jugando con la parte de los colores. Pero vale, quiero aprovechar antes de que pasemos este punto, respecto hacia la parte del azaí, porque he tenido la oportunidad de estar en Pando, visitar Pando y ver que hay mucha producción de castaña y principalmente de azaí.
Sin embargo, me quedé un poco molesta en la visita en la cual estuve porque de alguna manera está saliendo a la exportación y servirte un mismo helado en el mismo pando es con colorantes que lo han traído del Brasil y lo han traído. Entonces, uno cree que estando en este lugar va a deleitarse de esos sabores naturales que nos brinda nuestra tierra, claro, pero al final no sé qué es lo que ha pasado. Entonces, por eso quiero aprovechar ahora, Lucho, y que de repente nos puedas tal vez informar esto, qué es lo que sucede en estos casos, porque yo la verdad me quedé con muchísima pena de que salga a la exportación y que nuestro propio país no tenga este tipo de insumos, ¿no? Nuestro sabor natural. ¿Qué ha pasado ahí, Luchito? Claro. Bueno, es importante conocer que existen varios tipos de azaí. No hay el azaí brasilero, por ejemplo, que es una especie que en realidad se la cultiva. O sea, hay cultivos y hay monocultivos de azaí, que es otra especie, es Euterpe oleracea, y que más bien es un problema para el bosque porque puedes tú más bien deforestar para tener estos cultivos muy grandes, porque lo que te interesa es la cantidad y la economía, solo te enfocas en la economía. En el caso boliviano, las comunidades están apostando por el azaí silvestre, que es Euterpe precatoria, que tiene inclusive cualidades nutricionales más interesantes que el brasilero. Y lo que se mencionaba, sí es cierto, lo que consumimos en Bolivia, no solo en Pando, ¿no? En La Paz, que ahora está de moda también el azaí, casi todo es brasilero. ¿Está de moda? ¿Ah, sí? Casi todo es brasilero, entonces hay que trabajar mucho en generar estos nexos comerciales entre los esfuerzos locales con las comunidades y los mercados que también están creciendo en la ciudad, ¿no? En el caso de Pando pasa lo mismo, ¿no? O sea, es el lugar de donde se obtiene el azaí, se obtiene la pulpa, pero la pulpa se la está trasladando principalmente para el subsidio, ¿no? Entonces son esquemas de comercialización que hay que seguir trabajando, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. Bueno, esa molestia, Coral, va a pasar. Sí, no, bueno, hablaste del subsidio y algo que pondero bastante lo que está haciendo Eva, que es lo ha liofilizado, entonces ya lo tienes en polvo y puedes prepararlo. Y eso me parece magnífico también, ¿no? Hay que ver la manera de que también el producto quede dentro de nuestro país para darle valor a nuestros productores principalmente, que es lo que generalmente no lo estamos haciendo. Y siento que como cocineros nosotros tenemos que apoyar primero a nuestros productores y posterior seguramente vamos a ver otro tipo de insumos fuera de nuestro país. Perfecto. Y Lucho, preguntarte, ¿qué está haciendo ASEA Conservación Amazónica? ¿Cuál es su trabajo respecto a estos frutos? Bueno, estamos más de 10 años trabajando en la Amazonía boliviana, haciendo varias cosas, ¿no? Evaluamos el potencial productivo en el campo, cuánto da el bosque, cuánto azaí del bosque, cuánta castaña del bosque, pero además también apoyamos a las organizaciones locales para que puedan asociarse, aprovechar estos recursos, hacer la transformación, ¿no? Hay plantas transformadoras que obtienen pulpa en el campo y también trabajar estos vínculos comerciales. Y un tema adicional que es un esfuerzo institucional es: tenemos una red de más de 900 cámaras trampa para demostrar que el aprovechamiento de los frutos amazónicos contribuyen a la conservación. Tenemos más de 18,000 registros de jaguares, pumas. ¿No? Entonces, esos jaguares y pumas han sido registrados en lugares donde se obtiene azaí, se recolecta castaña. ¡Wow! ¡Qué lindo! He visto. Para los que no siguen a ASEA en sus redes sociales, por favor, empiecen a seguirlos. Tienen unas cámaras trampa impresionantes, Coral, por favor. Te recomiendo, de verdad. Tienen aves, tienen jaguares, literal pumas. Así que, bueno, no hablemos solamente del azaí. También hay otros frutos. Conozco el Observatorio Amazónico, puede ser. De frutos amazónicos. ¿Qué tipo de frutos más podemos encontrar? Bueno, el principal fruto en realidad a nivel nacional es la castaña, ¿no? Es el fruto que mueve la economía a nivel local. Bolivia es el primer exportador a nivel mundial de la castaña. Representamos el 75% de las exportaciones. Exportamos anualmente más o menos 26,000 toneladas de castaña, lo cual genera un flujo económico de 150 millones. Bueno, pero no todo se resume a números, ¿no? Y cuánto gana. Lo más importante, consideramos, es la vinculación de las comunidades con el bosque, ¿no? Comunidades indígenas, campesinas, acceden al bosque a fin de año, inicios del próximo año, a obtener la castaña, la zafra de la castaña, y basan su economía en esto, ¿no?
nosotros tenemos registros de que algunas familias, más del 50% de sus ingresos dependen de los frutos amazónicos. Wow. Y hay extremos donde algunas familias dependen de los frutos amazónicos hasta en un 90%, ¿no? Imagínense, wow, economía local realmente. Y es por eso que estas comunidades conservan su propio bosque. Porque cuando tú ves, digamos, cuando hacemos estudios, qué sé yo, artes para socializar lo que está pasando con la deforestación y todo, Pando se ve verde. Tú ves así, rojo, incendios, Amazonía, y Pando se ve verde. Claro, siempre mencionamos, cuando uno ve un mapa de Pando, el 92% de la superficie de Pando es bosque. Te da la impresión de que no vive nadie, ¿no? Pero está lleno de comunidades, hay más de 300 comunidades habitando Pando, y justamente es el vínculo que se tiene con el bosque. Ahora, el vínculo con el bosque no solo es económico, ¿no? O sea, la gente también obtiene otro tipo de frutos para el autoconsumo, eso tiene que ver con seguridad, soberanía alimentaria también. Claro. Coral, y hablando de la castaña, seguramente has tenido la oportunidad de probar castañas en otras partes del mundo. Sí. Otro tipo. Contanos, por favor, ¿qué tiene la boliviana que la diferencia de las demás? Es que realmente el sabor es inigualable el que tenemos. No lo digo porque soy boliviana, porque es sumamente diferente. Hasta los sabores, la incursión también que puedes tener dentro del ¿no? Por ejemplo, el hacer una leche de castaña, que muchas veces no lo estamos haciendo y es tan fácil, solamente es licuar. ¿Cómo se hace? A ver, receta de Coral de leche de castaña, por favor. Bueno, lo que podemos hacer es, lo que yo hago es pongo en agua caliente para limpiar la parte café que tienes, esta última piel que tiene, y después la proceso, la licúo y después la voy decantando. Entonces tienes una leche que te sale muy económica al final, porque claro, si tú vas a otro producto, a un supermercado, seguramente te va a costar muy caro este producto. Entonces hay la facilidad de poder hacer, y ahí puedes ir experimentando lo que te decía hace rato, tanto para dulces, para salados, en salsas, puedes hacer pan de almendra, un montón de cosas. Realmente, o sea, la almendra es como un articulador que puede ir con otro tipo de materiales, con otros insumos, ¿no? Que podemos ir trabajando. Claro, yo siempre había escuchado de la leche de almendras, que es más sana, que inclusive para dietas te recomiendan, ¿no? Así leche de almendra, pero la leche de castaña me parece súper, súper interesante. Sí, creo que es otra manera también de poder explorar, ¿no? Porque si bien muchas veces seguramente es muy bajo seguramente que tenemos el consumo nosotros aquí en Bolivia de la castaña, ¿no? Por eso es que hablabas de la exportación que tienen, que es un montón que sale hacia afuera, pero acá no estamos muy acostumbrados. Lo único que nos estamos, no sé, seguramente mezclamos en un muesli, en alguna cosa así, pero hay otra manera de poder incursionar, ¿no? Muy bien, ser creativos sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ir, está muy lindo este capítulo, me está gustando mucho, y vamos a ir a otra pregunta con la que hemos interactuado en las redes sociales. Vamos a ver, por favor, pregunta en pantalla, ahí la vemos. Se dice que este fruto amazónico puede ser clave en la lucha contra la deforestación, ya que genera ingresos sin talar árboles. Qué interesante esta pregunta. Gracias al equipo de Piensa Verde, igual que han estado matándose viendo las preguntas. Se dice que este fruto amazónico puede ser clave en la lucha contra la deforestación, ya que genera ingresos sin talar árboles. ¿Cuál será? Tenemos 3 opciones: el cacao amazónico, la castaña amazónica y el azaí. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué piensan, Coral? ¿Cuál piensas que es? ¿Cacao amazónico, castaña amazónica o azaí? Me voy con el A. Cacao amazónico. Vamos a ver qué han dicho, por favor, en las redes. Miren, la mayoría se han ido por la castaña amazónica, pero la verdad es que todas las respuestas son correctas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Luchito? Bueno, como habíamos conversado al inicio, ¿no? El que el bosque te pueda dar alternativas contribuye también al mismo tiempo a su propia conservación, ¿no? Efectivamente, todo fruto amazónico va a contribuir al mismo tiempo a la conservación, pero sí tiene más relevancia la castaña por la superficie, ¿no? Cuando hablamos de cacao silvestre, por ejemplo, estamos hablando de más o menos 13.000 hectáreas que podríamos tener en el país. Pero con castaña tenemos por lo menos 8 millones de bosques que tienen castaña.
Entonces, en la medida en que las comunidades sigan teniendo esa relación con el bosque para aprovechar la castaña, estamos hablando de la conservación de 8 millones de hectáreas de bosque. Imagínense, qué interesante, qué datos. Realmente te da datos curiosos, ¿no? Con números, técnicos. Y es lo que queremos hacer con este podcast, llegar a la gente con un lenguaje más fácil, de que todo el mundo pueda entender sobre los temas que estamos hablando. Bueno, Coral, quiero que nos cuentes alguna experiencia con cacao, castaña, azaí, que haya sido chistosa para ti. Ya. Que haya salido así de, ¿qué pasó? Bueno, creo que las anécdotas son lo que de lo que uno va aprendiendo, y de niña me acuerdo que yo tengo una tía que vive en Rurrenabaque, ¿no? Entonces sacaba el cacao y lo abrían y nos hacían comer el mucílago, en realidad, ¿no? Las semillas, y así se iba haciendo, o sea, son las semillas con lo que se hace la parte del chocolate, ¿no? Pero para mí fue algo súper curioso, porque no sabía cómo era el proceso del chocolate, ¿no? O sea, de sacar este mucílago, que ahora te puedo decir que me pareció espectacular. He tenido otras experiencias donde realmente yo tuve la oportunidad de conocer a Pedro Escafino, quien hacía, hace 15 años él trabajaba en Perú con productos amazónicos, ¿no? Y estar en su restaurante, yo he trabajado con él en el restaurante Malabar con productos amazónicos, todo me parecía curioso, o sea, nada conocía. Y recuerdo muy bien que él me expresaba y me decía, pero Coral, en Bolivia tú encuentras todo esto, y yo le decía, no hay en Bolivia, ¿no? Sin embargo, después de los mapeos que hemos ido realizando, tenemos todo. Recientemente, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en un restaurante que se llama Colle, que está como el número 8º a nivel mundial. Colle, que es el esposo de Virgilio, del restaurante Central, se ha estado dentro de sus cocinas. Y realmente me he sorprendido porque ellos recién están empezando a explorar con los productos amazónicos, y me ha parecido súper raro. Y claro, ellos me mostraban con mucha alegría de decir, estamos trabajando con esto, estamos trabajando con el otro. Y yo decía, nosotros ya estamos trabajando en Bolivia con esto. Bien. Y me he sentido tan orgullosa, principalmente como boliviana, porque hace 15 años ignoraba los productos, y en la actualidad no tenemos nada que envidiar al Perú, porque realmente son cosas impresionantes las que tenemos en nuestro país. No, exactamente, ni a Perú ni al resto del mundo. Bolivia es un país tan rico, tan biodiverso. Yo soy orgullosa boliviana. Creo que todos aquí somos orgullosos bolivianos, ¿no? Bueno, gracias, Coral. Luchito, tenemos una pregunta que hemos preparado junto con el equipo, igual que nos puedas responder, sobre desafíos. ¿Qué iniciativas existen en Bolivia para promover el uso sostenible y responsable de los frutos amazónicos, tanto a nivel local como internacional? Bueno, primero los desafíos, ¿no? Existen desafíos a distintos niveles, ¿no? Los desafíos a nivel local son muchos, hay muchos esfuerzos locales, y eso nosotros siempre resaltamos, pero sí se necesita mayor respaldo, ¿no? Muchas comunidades están trabajando en el aprovechamiento de los recursos del bosque, pero se necesita fortalecer las organizaciones locales, tener mayores capacidades hasta en temas administrativos, ¿no? Porque te vinculas a mercados, temas de transformación, estamos hablando de alimentos, entonces tienes que garantizar temas de calidad, inocuidad, ¿no? Y obviamente esta dificultad también de vincularte a mercados, pero existen otros retos, desafíos que vienen más del contexto. Hemos vivido el año pasado los incendios forestales, ¿no? Claro, en algunos casos estos incendios han entrado a los bosques que tienen este tipo de especies, y muchas comunidades han perdido en Santa Cruz, por ejemplo, no tanto en Pando, pero sí en Santa Cruz. Otro desafío es el cambio climático, ¿no? En el 2017 había una reducción en la producción de la castaña de manera natural. No, es el bosque el que ha producido menos por temas de sequía de un año anterior. Entonces sí son desafíos súper complejos, y yo creo que el mayor desafío es que como país impulsemos el tema de los frutos amazónicos como una política y una articulación entre muchos actores. Hay apoyos de cooperación internacional, de organizaciones locales, nacionales como la nuestra, como Conservación Amazónica, pero yo siempre resalto los esfuerzos locales. Hay asociaciones locales, en Pando se ha formado la Federación de Productores de Azaí, que son los que están logrando articularse a EVA,
Existe una plataforma interinstitucional de frutos amazónicos donde más de 40 instituciones se articulan para poder impulsar todo esto. Entonces, ese trabajo conjunto yo creo que es el reto y el propósito más importante. Bien, bien, gracias Luchito por tu respuesta. Qué importante, ¿no? Es también poder difundir este tipo de iniciativas, difundir, llegar, para que todos los bolivianos realmente nos sintamos orgullosos y sepamos qué es lo que está pasando en el bosque, en las comunidades, en las ciudades y los beneficios que el bosque también trae para la gente de la ciudad, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final, ya me levantaron la pizarra, conclusiones. Se me ha ido la charla como si hubieran sido 10 minutos, de verdad. Muchísimas gracias. Coral, quiero pedirles a los dos que nos puedan dedicar, ¿no?, unas palabras que les ha parecido. Coral, empezamos contigo. Mujeres, hombres, niños bolivianos, aprovechemos realmente lo que nos está brindando nuestra tierra, aprendamos a consumir lo nuestro, sintámonos orgullosos porque el granito de arena que tú haces con ese apoyo al productor va a ser el crecimiento de ese productor y de esa preservación también de nuestros bosques. Gracias, Coral, qué lindo. ¿Y Luchito? Bueno, se dice siempre que no podemos conservar lo que no conocemos, ¿no? Y en el caso de los frutos amazónicos es importante salir más allá de las comunidades rurales. En las ciudades tenemos que conocer lo que tenemos allá en cuanto a biodiversidad. Se necesita saber las virtudes en cuanto a las ventajas para la salud, pero también tenemos que saber los beneficios que se genera para el actor local. Creo que casi nadie sabe que cuando consumes un azaí boliviano, viene de una persona que ha subido al azaí casi 20 metros para poder obtener los frutos, ¿no? Entonces necesitamos conocer más y en la medida en que vayamos conociendo más vamos a valorar y eso aporta a la comunidad, a los actores locales y a la conservación de los bosques que son de todos, ¿no? Gracias, Luchito, gracias, Coral, qué importante. Creo que para otro capítulo vamos a dejar, por favor, cómo se recolectan estos frutos. Sabes que es súper interesante. Igual vamos a dejar en links aquí debajo del video. Ustedes van a poder entrar a Conservación Amazónica. Cómo trepan, hay fotos de cómo van a las palmeras, son altísimas. Las castañas, igual como las recolectan. Bueno, ya me estoy adelantando para el próximo capítulo, creo. Mejor vámonos, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un gusto tenerlos en el podcast El Sonido de la Lluvia. Agradecemos una vez más a Laboratorios Bagó por hacer posible este podcast. Estamos al aire gracias a ellos y por supuesto a todos los socios de Piensa Verde. Muchísimas gracias y si les gusta, si les está gustando, compartan en sus redes sociales, vayan donde vayan y compartan, escuchen y apóyennos. Muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo. ¡Chao!